Muy buenas tardes, estimado auditorio de Mediateleco. Pues nos encontramos todavía en Barcelona, aquí en el Mobile World Congress 2013, y está con nosotros Gabriel Gotey, que ella es la vicepresidenta para Asuntos Públicos de Alcatel-Lucent. Ella es una experta en cuestiones regulatorias, fue comisionada en la Comisión Reguladora en Francia, y bueno, pues tendrá mucho que contarnos sobre este tema. Pero antes de entrar al tema regulatorio, Gabriel, y a todo, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Quisiera yo hablar sobre el usuario, sobre las ventajas que representa el gran crecimiento de la industria en los últimos meses y en los últimos años, y sobre todo cuáles son las principales ventajas que podemos nosotros encontrar para el usuario. Digo que vivimos desde hace 2 años transformaciones en la industria enormes, y el poder de transformación del broadband móvil, esencialmente, porque va a ser móvil en muchos países solo, pero para el móvil se necesita también redes fijas, es enorme el poder de transformación para la sociedad, para la inclusión, para el desarrollo social, pero también para el desarrollo económico de países. 10 puntos de penetración de broadband significa 1 a 3 puntos de GDP growth, de bruto, y para países como lo que vemos es que hay algunos países que se están desarrollando fenomenalmente gracias al broadband móvil, como países como en Latinoamérica o en África. Estábamos ayer haciendo algo con la Broadband Commission a propósito de M-Learning, el poder de transformación de la banda ancha inalámbrica para usuarios como para la educación o para la salud, va a ser fenomenal en algunos países. Y esto, claro que se necesita inversión, se necesita partenarios públicos privados, pero pienso que el Internet móvil es una revolución de nuestra época para algunos países, que no tienen infraestructura clásica, pero que van a tener una penetración muy rápida gracias a las smartphones, a las tablets, que va a revolucionar la vida de poblaciones en todo el mundo, pero especialmente en las economías que no tenían banda ancha. Entonces el acceso a la banda ancha pues representa, además de inclusión social, un claro crecimiento económico para los países que tengan. Para esto es necesaria inversión, y para que haya inversión pues es necesario un marco regulatorio que fomente, que propicie esta inversión. Y entrando en el tema de la regulación, ¿cuál sería el escenario necesario para que esta inversión se dé en términos regulatorios? Es verdad que los inversores vienen solamente cuando hay un marco transparente, que se puede y donde tienen visibilidad para invertir. Y el tema de la regulación es atraer a la inversión. Y atraer a la inversión hay varias cosas. Hay, claro, el marco de regulación, de competición, pero también la buena alocación de este recurso esencial que es el espectro. El espectro es como el oro de mañana para el desarrollo de la banda ancha móvil, y es un recurso raro y va a ser cada año más raro. Y es difícil para reguladores limpiar algunas bandas que están ocupadas, que fueron por televisión o por fuerzas de policía, liberarlas para las redes de telecomunicaciones y que tienen, como le habíamos dicho, un poder transformacional y societal enorme. Entonces, ¿cómo hay que hacer? La buena alocación, limpiarlas, y hay un balance entre tener
mucho dinero rápidamente, porque claro que las para el ministro de Finanzas de los países, o alocar y dar más poder a los operadores para ir en las zonas más rurales, porque tenemos y el divergente digital, que son las frecuencias más bajas, que tienen una capacidad de cobrar mucho con redes mucho más baratas en los 800 MHz que en las frecuencias más altas, son muy preciosas. Y entonces, en los 15 años que van a venir, los mayores países están alocando estas frecuencias hoy y no van a tener mucho más frecuencias después, en los 10 años que vienen. Entonces, estamos hoy, los gobiernos y los reguladores tienen decisiones muy difíciles que tomar. ¿Cómo alocar bien estas frecuencias? La segunda es la capacidad de inversión de los operadores. Hay un paradoxo que es que hay enormes inversiones en Europa, como en África, como en Latinoamérica, que hacer. Y los operadores tienen quizá menos, sus márgenes bajan, cómo tienen que invertir. Entonces hay que encontrar nuevas maneras de invertir, y el tema de este congreso era mucho a propósito de compartir las inversiones esenciales y tener competencia más arriba. Y entonces es cómo hacemos el compartimiento de fibra óptica, que es esencial, pero que la competencia en fibra óptica no es muy interesante. Es interesante en la calidad de experiencia para el usuario, y la cobertura es menos algo que diferencia a los operadores que otras cosas, como la seguridad, la calidad, la velocidad, la calidad de experiencia, las aplicaciones que puede tener con este operador y no con el otro. Estas cosas son más preciosas para la diferencia que la cobertura ahora. Entonces los operadores en muchos sitios en el mundo, en muchos países, están empezando relaciones de partenario para cobrar juntos, porque en zonas rurales, como lo habíamos dicho, es totalmente inútil tener, o no es posible tener 4 torres o 3 torres, y los reguladores tienen que facilitar este compartimiento y no luchar porque para fomentar competencia de infraestructura inútil. Para esto, pues existen 2 claras columnas, según estamos conversando. Por un lado, la cuestión jurídica, la estructura legal, sí, y por otro lado, la definición de unas políticas públicas que generen todo eso. En términos de la estructura legal, ¿cuáles serían las mejores prácticas, en tu experiencia en el mundo, que existen precisamente para mejorar las cuestiones regulatorias, para armonizar el espectro, para mejorar las facultades de los órganos reguladores? ¿Cuáles serían las mejores prácticas en términos regulatorios? Es siempre difícil porque es el marco regulatorio de los Estados Unidos es completamente distinto del marco de Europa. Y hay también ciclos de inversión diferentes. Por ejemplo, la LTE en América, en Estados Unidos, se ha desarrollado muy rápidamente en los últimos años, con una presión regulatoria mucho menos que en Europa. ¿Por qué? Era también porque los Estados Unidos no tenían la tercera generación, el UMTS. Tenían CDMA y la calidad del LTE frente a la CDMA era mucho mejor. Entonces la gente han invertido mucho, AT&T en Verizon, en el LTE, se han desarrollado. En Europa ahora el marco fue regulatorio que era mucho más intrusivo que la regulación con la desagregación del bucle local de cobre, ha fomentado mucha inversión en el periodo anterior. En Francia, por ejemplo, se han desarrollado la banda ancha fija muy rápidamente con IPTV,
gracias a la competencia. Tenemos 4 operadores en Francia y la competencia ha fomentado mucho la inversión. Pero hoy la regulación quizá tenga que cambiar un poquito porque tenemos un problema de atraer esta inversión y solo los grandes operadores tienen la capacidad de invertir. Entonces, ¿qué hacemos? Hay ciclos. Es muy difícil definir un marco universal que sean las mejores prácticas. El marco europeo fue muy bueno para los 10 últimos años. Quizá tengamos que cambiar un poquito. Pero en el espectro, por ejemplo, o en países que tienen que desarrollar la banda inalámbrica, tienen que entender que es esencial también los backhaul fijos. El futuro de la banda ancha móvil son los backhaul fijos. Y cómo fomentar la inversión, fomentar el compartimiento de esa inversión, porque en zonas rurales no va a ser varios backhauls diferentes. Esto necesita seguramente una regulación un poquito distinta. Y después, como lo dices, hay la política pública, que es otra cosa. La regulación es la alocación del espectro, el marco de competencia. La inversión pública tiene que... Perdón, antes de entrar al término de la política pública, en diversos países de Latinoamérica están entrando en un proceso de reformas legales, constitucionales y legales en términos de telecomunicaciones, derecho constitucional para la banda ancha y en función de eso reformar las leyes de telecomunicaciones, pues para dar más facultades a los órganos reguladores, para armonizar el espectro, etcétera. Sí. ¿Cuál sería esta estructura legal, sobre todo en Latinoamérica, que pudiera ser, digamos, más receptiva, eficiente para empresas como Alcatel-Lucent? Pienso que una buena cosa para países siempre es tener un regulador independiente del poder político. Esto es, cada vez que hemos visto eso en países, fue una buena cosa. Después, claro que la otra cosa, pero lo vemos quizá menos en América Latina que en África, es tener un incumbente separado también del Estado, privado. Y después, es también muy difícil para un regulador. Me ha ayudado mucho el marco europeo. Es muy interesante tener, y es mucho más difícil también para la FCC en Estados Unidos, porque está sola, es la única, y tener un marco regional o una asociación de operadores con un marco regional que define líneas ayuda mucho a los operadores y a los países. En Europa, si yo vengo lo que hemos hecho, nos ha ayudado mucho la cooperación y el diálogo entre los diferentes países vecinos, cambio de experiencias, de comparación, aunque los mercados estuvieron muy distintos, pero y también con el marco europeo, que era algo que nos ayudaba a definir los mercados que analizar, qué remedios poner, y entonces yo pienso que es muy difícil para un regulador ser totalmente solo. En términos de las leyes para mejorar y promover la convergencia, radiodifusión, telecomunicaciones, ¿cuál sería, desde su punto de vista, algo que se debería de incluir? Eso es un debate. Yo pienso que la convergencia ya existe, pero en muchos países hay dos, y es un tema en Europa, hay dos autoridades distintas a veces, pero yo pienso que la convergencia existe. En Europa, por ejemplo, la capacidad de poner IPTV en las redes de telecomunicaciones fue sin duda el factor que hizo desarrollarse mucho la banda ancha. Fue la televisión que trajo la banda ancha, y mañana
serán las aplicaciones de los OTTs, la Video Over the Top, que va a ayudar a la banda ancha a desarrollarse. Yo pienso que la convergencia ya existe. La convergencia entre audiovisual y telecomunicaciones, y claro, la convergencia entre móvil y fijo, no existe la diferencia. Las redes van a ser todos móviles con pequeñas celdas porque el espectro es muy raro, entonces tenemos que offload con Wi-Fi o con esta explosión de tráfico en redes fijas cuando lo podemos. Entonces, la convergencia del Internet, OTT con las telecomunicaciones, del audiovisual, ya está. Pero yo pienso que hay un tema para Latinoamérica, es que no está permitido siempre el IPTV sobre las redes de telecomunicación. Y pienso que eso los reguladores y también los gobiernos tienen que entender que es un factor de atracción para la banda ancha muy importante. Pasando ya al segundo punto en relación a la agenda de política pública, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Amadón Touré, como tú sabes, ha promovido la Comisión de Alto Nivel de Banda Ancha. Eso para fomentar que en los países se replique el modelo y se constituyan comisiones de banda ancha al interior de los países que promuevan una agenda digital. ¿Cómo ves esa situación en términos del fomento en relación a las telecomunicaciones? El papel del gobierno es, primero, entender que la agenda digital es casi tan importante como carreteras o trenes o infraestructuras clásicas. Entender que es crítico para el desarrollo social de un país. Esto yo pienso que hoy hay muchos gobiernos que lo han entendido, ayer no. Hoy se está desarrollando. Entonces, el primer papel de la Broadband Commission era atraer la atención a los gobiernos de lo esencial que era la sociedad de la información para el desarrollo, especialmente de los países que no tienen estas infraestructuras clásicas. Después, hay tres cosas. Es fomentar la inversión, algunas veces con partenarios públicos-privados. Hemos trabajado mucho en qué era un partenario público-privado o con bancas como World Bank, cómo se puede, como hemos hecho en las fibras ópticas submarinas, cómo se puede, por ejemplo, para continentes como África y como Latinoamérica, fomentar backhauls en PPP de fibra óptica para llegar a las zonas más rurales de un país. Y hay medio cómo se combina una inversión pública a veces con una inversión privada sin distortar la competencia. Primera cosa. Segundo, la buena alocación del espectro. Vamos a trabajar en esta dirección. El tercer papel es e-government, dar el ejemplo promoviendo los usuarios del gobierno. E-government, put government online. Esto es otra cosa. Para el gobierno tiene que no puede fomentar el desarrollo de la banda ancha sin hacerlo para sí mismo, y los usuarios públicos a veces en algunos países son un tercero la relación con el ciudadano es muy importante. Y después tener una política de fomentar de la demanda en e-education, pero también para que las pequeñas empresas usen bien el Internet. Eso es siempre algo para que se desarrolle, porque el desarrollo viene de las pequeñas empresas. Si no están usando bien las técnicas y no es fácil, hay que educarlas en centros públicos a veces o
o ver qué son las buenas prácticas para que usen bien y se desarrollen gracias al Internet. Por ejemplo, el Internet en los productores de bananas en Uganda, sus revenues crecieron, yo pienso 40% gracias al Internet. O los pescadores de Ivory Coast también gracias al Internet. Entonces son estas pequeñas empresas o de telecomunicaciones que tienen que desarrollarse en las... entonces, y claro, con e-education va a ser también el sector privado o e-health que va a desarrollarse. Entonces no hay que olvidar esta parte del fomento de la demanda. Tú comentaste ahorita la importancia tan grande que tienen las alianzas público-privadas para obtener un beneficio social. En el tema educativo, en el e-learning que tú lo acabas de mencionar, ahora pues muchos países también podrían decir, es que no tengo cobertura, es que mi población no tiene acceso económico para adquirir los smartphones, pero la industria va galopando a una velocidad tan grande que no es posible detenerse. ¿Qué en el caso concreto del proyecto de mLearning que tiene Alcatel-Lucent, cuáles son las nuevas prácticas y las innovaciones que están metiendo para acelerar este proceso? Yo pienso que la palabra mágica es multi-stakeholder approach, partenarios entre empresas técnicas como la nuestra, entre operadores, entre empresas que tienen el contenido educativo para los smartphones y con las empresas que están fabricando el device, los smartphones. Una gran batalla es que el precio de los smartphones tiene que bajar, va a bajar. En India ya se habla de la Ashka Tablet que va a costar $30. Y esto va a revolucionar y yo pienso que algunas empresas van a salir con smartphone para África. ¿Sabes que en Kenia, en los barrios pobres de Kenia, hoy 8 devices móviles en 10 son smartphones, que la gente no tiene que comer, pero se compra smartphone, porque es la vida, es el desarrollo de la vida. Entonces va a aprender a leer con un smartphone. Esto en Kenia ya se paga con un smartphone. No pagamos en Europa con un smartphone. Entonces esos países van a inventar nuevos usuarios que no conocemos en países desarrollados. Y van a votar para luchar contra la corrupción, van a votar con su smartphone. Esto me lleva a la última pregunta, Gabriel. Te agradecemos mucho la entrevista. ¿Cómo visualizas, Gabriel Gotay, el futuro en términos de las telecomunicaciones? Yo pienso que vamos a tener revoluciones mayores. La manera de invertir en redes va a cambiar totalmente. Estamos pensando en la virtualización de las redes, claro que va a ser física, pero van a cambiar. Y pienso que estos partenarios con el contenido, con los devices, con los públicos van a ser el futuro de nuestra industria. Y la manera de trabajar en silos tenemos que acabarlo. Es algo que acabará pronto, yo pienso. Bien, pues te agradecemos muchísimo, Gabriel, la entrevista. Para Mediatelecom, Fernando Viveros. Gracias, muchas gracias.